La puerta de la habitación del tiempo, reforzada por años por el ki imperceptible de Gohan, se abrió con un gemido estruendoso, liberando una ráfaga de aire blanco que arrastró las motas de polvo del templo de Kami. En el rellano, tensos y agotados por la espera y la frustración, estaban los tres guerreros. Goku, en un Super Saiyajin 3 apenas sostenido, con el cabello dorado cubriendo sus cejas y el rostro marcado por la ansiedad. Vegeta, en su Super Saiyajin 2 perpetuo, los puños cerrados por la impotencia de no poder romper el sello. Y Piccolo, estoico pero visiblemente aliviado. Gohan salió del umbral. El impacto visual fue inmediato. El niño que había entrado, con los pantalones rotos y la inocencia en el rostro, había desaparecido. En su lugar, había un hombre de complexión Saiyajin, musculoso, pero de una forma esbelta y controlada. Su cabello negro era más largo, erizado en la forma que denotaba su poder definitivo, aunque su aura permanecía completamente suprimida. Sus ojos, profundos y tranquilos, ya no tenían el brillo de la niñez, sino la calma serena de quien ha vivido múltiples vidas en la soledad. El ki que emanaba de él no era abrumador, era inexistente. Gohan había alcanzado tal maestría que su fuerza inmensa estaba oculta en el tejido mismo de su ser, un mar profundo y en calma. La expectativa silenciosa. Goku fue el primero en reaccionar, su transformación de SSJ3, parpadeando por un instante de puro shock. Gohan. Hijo. Estás enorme. ¿Estás bien? ¿Cuánto tiempo? Vegeta se quedó en silencio. Sus ojos Saiyajin, expertos en escanear el poder, no detectaron nada fuera de lo normal en la superficie, pero la absoluta ausencia de ki, detectable en ese cuerpo, que había sido el recipiente del poder más inestable del universo, le gritaba que algo titánico había sucedido. Piccolo, con su conexión namekiana y su sensibilidad espiritual, fue el único que percibió la verdad. Gohan ya no era simplemente fuerte, era una entidad de control. Gohan apenas detuvo su andar. Miró a los tres, uno por uno. A Goku. Vio el amor, la preocupación, pero también la limitación de la prisa y la búsqueda constante del siguiente nivel. Vio la carga de ser siempre el salvador. A Vegeta. Vio la envidia, la rabia, pero también el respeto forzado por el control que su rival había alcanzado. A Piccolo. Vio la calma, la comprensión silenciosa. El único que entendía la necesidad del aislamiento. Gohan no respondió a la pregunta de su padre. No hubo abrazos. No hubo celebraciones. Su voz, ahora más grave y pausada, se dirigió únicamente a su mentor. Piccolo-san. Lamento la demora. El equilibrio es un proceso que requiere tiempo absoluto. La última meditación en la Tierra. Gohan no se quedó en el templo. Sabía que sus transformaciones, su ultra instinto y su forma definitiva, eran solo herramientas. La verdadera prueba era la estabilidad en el mundo real. Se dirigió al mirador del templo, donde la tierra se extendía bajo ellos como un mosaico de vida. Gohan se sentó, dándoles la espalda a los tres guerreros, y cerró los ojos. Comenzó a meditar. Goku y Vegeta se miraron, perplejos y exasperados. ¿Pero qué demonios hace, Kakaroto? Ha estado encerrado por años y ahora se pone a hacer yoga. Gritó Vegeta, acercándose. Vegeta, espera. Replicó Goku. El príncipe Saiyajin, incapaz de contener su frustración, liberó su ki y lanzó una ráfaga de energía no letal, pero poderosa, directamente hacia Gohan. Despierta y pelea, mocoso. Demuéstranos por qué te encerramos. La ráfaga de ki Super Saiyajin 2 impactó a Gohan. No hubo explosión. No hubo resistencia. La energía de Vegeta simplemente se disipó a pocos centímetros del cuerpo de Gohan, como si el aire a su alrededor fuera una membrana inquebrantable de perfecta tranquilidad. Gohan no se movió, ni siquiera parpadeó. El control de su campo de existencia es total, susurró Piccolo, asombrado. Ha trascendido la necesidad de la defensa física. Su conciencia repele el ataque antes de que su cuerpo tenga que reaccionar. Es la culminación del ultra instinto. Vegeta, humillado por la demostración pasiva de superioridad, se desplomó de rodillas, con el rostro de shock. Su mayor enemigo no era Kakaroto, sino el control que el hijo de Kakaroto había alcanzado. La conexión con el caos. Mientras Gohan meditaba, su conciencia de ultra instinto / definitivo se extendía por el planeta. Su objetivo no era ignorar a Goku o Vegeta, era rastrear el verdadero peligro. De repente, los ojos de Gohan se abrieron. El color negro profundo y tranquilo reflejó el ki que había estado buscando. Una fuerza caótica, maligna y regenerativa que se acercaba rápidamente a la Tierra. Majin Buu.
Pero Gohan ya no sentía rabia, sino la fría y precisa necesidad de actuar. En su meditación, el plan de aniquilación ya estaba trazado, calibrado con la precisión que solo un guerrero entrenado por años en la perfección total podía lograr. Gohan se puso de pie, su mirada ahora dirigida al sur. El enemigo está aquí, dijo Gohan, su voz era un tono plano de convicción. Goku, Vegeta y Piccolo se pusieron en guardia. ¿Qué tan fuerte es, Gohan? ¿Podemos con él en Super Saiyajin 3? Preguntó Goku, listo para transformarse. Gohan se giró hacia ellos, y por primera vez, esbozó una sonrisa fugaz, cargada de una extraña lástima. No es necesario, padre. Esta es una tarea de precisión, no de fuerza bruta. El caos es fácil de apagar si se conoce el punto nodal. Sin decir más, Gohan extendió su mano, y un ki de un color blanco puro, casi invisible, se concentró en la punta de su dedo índice. No era una bola de energía, sino un rayo de conciencia concentrada. Esperen aquí, ordenó Gohan, y antes de que cualquiera pudiera objetar, desapareció. Se había ido a enfrentar la peor amenaza del universo en su forma más pura y controlada, dejando a los 3 guerreros más poderosos de la Tierra atónitos, esperando el resultado de un combate que duraría menos de un minuto. El silencio que siguió a la desaparición de Gohan era más opresivo que el rugido del ki. Goku, Vegeta y Piccolo se quedaron congelados, procesando la absoluta autoridad de la orden de Gohan. Esperen aquí. Vegeta rompió el silencio con una risa amarga y ronca. Insolente. Nos ordena que esperemos mientras él se va a jugar con el destino del planeta. Cree que puede tratarnos como a niños después de todo lo que hicimos por él. El príncipe Saiyajin liberó su frustración con un rugido de Super Saiyajin 2, haciendo temblar el templo. Kakaroto. Piccolo. No me importa lo fuerte que sea. Nadie me ordena esperar. Vamos tras él. El último acto de descontrol. Goku dudó, su rostro un mapa de conflicto. Quería confiar en su hijo, pero su instinto de guerrero le gritaba que el peligro de Majin Buu era demasiado grande para ser manejado por un solo hombre, por muy maduro que fuera. Gohan es fuerte, Vegeta, pero si Buu lo absorbe, cállate, Kakaroto. Él nos humilló. Gritó Vegeta, lanzándose hacia la dirección donde Gohan había desaparecido. Goku y Piccolo se apresuraron a seguirlo, incapaces de dejar que Vegeta hiciera una locura solo. Pero antes de que pudieran dar 2 pasos, una voz fría y distante resonó justo detrás de ellos. Se los advertí. Gohan se había teletransportado de regreso al templo en un instante imperceptible. Estaba en su forma base, quieto, con las manos cruzadas. Había regresado del borde de la batalla inminente solo para sofocar el último vestigio de la duda de sus mentores. La lección de la humildad del combate fue una exhibición de maestría y control que rompió la voluntad de los 3 guerreros. Vegeta fue el primero en atacar. Enfurecido, disparó una ráfaga de puñetazos de pura rabia, moviéndose a la velocidad máxima de su Super Saiyajin 2. Gohan, sin moverse ni un milímetro, activó el ultra instinto dominado solo en su percepción. Para él, Vegeta se movía con la lentitud de un caracol. Cuando el puño de Vegeta estuvo a punto de impactar su rostro, Gohan hizo un movimiento infinitesimal, una ligera inclinación de cabeza, y desvió el golpe con el borde de su pulgar. La fuerza del impacto de Vegeta se redirigió y lo mandó a volar, haciéndolo estrellarse contra las estatuas del templo. Vegeta cayó inconsciente, su ki de SSJ2 colapsando por la pura humillación de la derrota instantánea. Goku no atacó con ira, sino con desesperación. Se transformó en su Super Saiyajin 3 y lanzó un Kamehameha a máxima potencia. Gohan, por favor, detente. No quiero lastimarte. Tampoco yo a ti, padre, fue la serena respuesta de Gohan. Gohan no se molestó en esquivar. Simplemente levantó su palma abierta. En lugar de detener el torrente de ki dorado, lo absorbió, canalizando la energía bruta a través de su forma definitiva. En un solo segundo, el Kamehameha se convirtió en una pequeña esfera blanca de energía pura en su mano. La sostuvo, la miró y, con un gesto de desinterés, la dejó caer al suelo, donde se disolvió inofensivamente. El colapso mental fue demasiado para Goku. La energía que Gohan absorbió y neutralizó era la cima de su propio entrenamiento. Su transformación de SSJ3 se deshizo. Goku cayó de rodillas, agotado, mirando a su hijo con una mezcla de orgullo y profunda vergüenza de su propia limitación. Piccolo, sabiendo que el Taijutsu y el Ki eran inútiles, intentó un ataque estratégico, usando su técnica de elongación de brazos para inmovilizar a Gohan por detrás. Gohan no usó su fuerza. Simplemente vibró su cuerpo con una frecuencia perfecta.
El brazo de Piccolo se sintió como si tocara una pared de aire hirviendo, obligándolo a retractarse con un gemido de dolor. El camino que he tomado, Piccolo-san, requiere que me vean no como un guerrero, sino como una solución, explicó Gohan, sin elevar la voz. Ustedes son el ancla de la tierra. Yo soy la espada. Yo no peleo, yo finalizo. La partida y la promesa silenciosa habiendo derribado al orgullo y a la fuerza de sus mentores con una demostración de control absoluto en su forma base, Gohan se giró hacia el borde del templo. Piccolo se acercó a Goku y Vegeta, quienes yacían en el suelo. Gohan, dijo Piccolo, su voz quebrada por el asombro. Tu madre, Milk, ella te perdonaría por el camino de guerra que has tomado. Gohan se detuvo. Cerró los ojos por un instante. Mi madre quería la paz, respondió Gohan, sin mirar atrás. Yo le daré una paz permanente. La fuerza que he adquirido ya no busca la pelea. Busca la erradicación del caos. Gohan no se despidió. No hubo palabras de adiós. Simplemente concentró el ki en su dedo una vez más, creando el mismo rayo de energía blanca y pura que había mostrado antes. Era el rayo de la conciencia pura, enfocado en la posición de Majin Buu. Un segundo después, Gohan había desaparecido, dejando a los tres guerreros solos en el templo, meditando sobre la magnitud del poder que habían liberado en el mundo. El prodigio ya no era un niño, era la solución definitiva del universo, y el combate contra Majin Buu estaba a punto de ser el prólogo de su leyenda. El tiempo se detuvo en el templo de Kami. Para Goku y Vegeta, magullados y humillados, cada segundo de ausencia de Gohan era una eternidad cargada de incertidumbre. Pero para el universo, el combate decisivo acababa de comenzar y terminar. El choque de la perfección contra el caos Gohan se materializó no muy lejos de donde Majin Buu, en su forma Fat Buu, estaba a punto de convertir un grupo de curiosos en dulces. El ki del demonio rosa era un rugido estridente y desordenado. El de Gohan, un abismo de silencio. Buu se giró, su rostro infantil y burlón se deformó en confusión. Había esperado la furia dorada de un Super Saiyajin, o el grito de un Namekiano. Solo vio a un hombre sereno, de ropas desgarradas y un ki tan débil que su mente caótica lo catalogó como un insecto. Tú. Hueles rico. Te convertiré en pudín. Bramó Buu, disparando una ráfaga de energía rosa de su antena. Gohan no se movió. No activó el ultra instinto para esquivar, ni su forma definitiva para resistir. En un milisegundo, la conciencia pura forjada en el vacío blanco tomó el control. Gohan extendió la mano que contenía el rayo blanco de ki concentrado. No disparó, tocó la ráfaga de Buu. El toque no fue violento, sino un acto de calibración. El rayo blanco penetró el ataque rosa, viajó a través de él y se incrustó en el cuerpo de Majin Buu. El punto nodal. El rayo de Gohan golpeó exactamente el punto de unión donde la esencia mágica y maligna de Babidi se concentraba. No fue un golpe de poder, sino un golpe de información. El ki puro de Gohan reescribió la estructura celular de Buu. Majin Buu se congeló. Su risa se convirtió en un jadeo de terror. Sintió que la capacidad de su magia para crear caos y regenerarse estaba siendo borrada de su código existencial. ¡No! Mi cuerpo. No puedo repararme. Gritó Buu, su forma comenzando a temblar. Gohan observó la desintegración con una expresión de compasión distante. El caos se detiene aquí, susurró Gohan. El cuerpo de Buu se deshizo por completo. No hubo una gran explosión. Solo una implosión controlada de partículas rosadas que se disolvieron en el aire, dejando la tierra intacta y a los curiosos a salvo. Majin Buu había sido aniquilado permanentemente por la precisión total del prodigio. El regreso a la tierra. Gohan se teletransportó de vuelta al templo, un minuto después de su partida. Goku y Vegeta se levantaron con dificultad, sus rostros marcados por la derrota y la esperanza. ¿Y bien?, preguntó Goku, su voz temblando. Gohan asintió, su mirada fija en la tierra. El caos ha sido erradicado. La amenaza ha terminado. Vegeta no preguntó por los detalles del combate. Solo preguntó por la fuerza. Gohan, ¿qué demonios lograste ahí? ¿Cuánto poder utilizaste para aniquilar esa cosa? La cantidad de fuerza es irrelevante, Vegeta, respondió Gohan. Utilicé la cantidad exacta de precisión necesaria. La fase Super Saiyajin, el Ultra Instinto, el poder definitivo, son solo herramientas. La verdadera fuerza está en la inmovilidad de la mente. Con esa enigmática declaración, Gohan se giró. Era el momento de su partida. Mi propósito en el templo ha terminado. El caos volverá, y yo estaré allí para detenerlo. Pero por ahora, debo reconectarme con la humanidad. La vida base y el primer encuentro. Gohan descendió a la tierra.
Para la población, fue solo un día extraño en el que un gran monstruo desapareció misteriosamente. Los guerreros Z lo cubrieron con la ayuda de las esferas del dragón, borrando el pánico masivo. Gohan se instaló en Ciudad Satán. Se obligó a vivir en su forma base, manteniendo su ki perfectamente suprimido, buscando la vida que su madre había deseado para él. Consiguió un pequeño apartamento y se matriculó en la preparatoria Estrella Naranja, buscando el conocimiento que su mente madura anhelaba. En el instituto, era solo Gohan, serio, silencioso y con una intensidad que lo hacía destacar, pero no por su fuerza, sino por su intelecto. Un día, en el gimnasio, Gohan vio a una chica entrenando. No era una luchadora de ki, sino una artista marcial humana, con una velocidad y precisión impresionantes para su nivel. Era Videl, la hija del héroe Mr. Satan. Gohan se quedó observándola. Su mente, entrenada para escanear las imperfecciones del ki cósmico, ahora se centraba en la perfección de una patada. Su ropa era la de un terrícola normal, sus ojos, tranquilos. Videl se acercó, intrigada por el nuevo estudiante que la miraba con tanta intensidad. ¿Qué estás mirando?, preguntó Videl con su habitual tono desafiante. Gohan, con la voz suave de quien ha olvidado cómo hablar en exceso, respondió. Estaba mirando el punto de tu equilibrio. Es casi perfecto, pero tu cadera gira 3 milímetros de más. Pierdes momentum. Videl se quedó helada. Ningún entrenador, ni su padre, había detectado esa microimperfección. ¿Quién diablos eres tú? ¿Eres algún tipo de experto en artes marciales? Gohan sonrió levemente, la sonrisa de un guerrero que finalmente estaba cómodo en su disfraz humano. Solo soy Gohan. Y estoy aquí para aprender. El prodigio, que había aniquilado la mayor amenaza del universo sin un sudor, estaba listo para su prueba más difícil. Vivir como un terrícola y, sin saberlo, encontrar la única persona que podría devolverle su humanidad perdida. Gohan, ahora un estudiante anónimo en Ciudad Satán, se había impuesto un régimen de vida que era, en sí mismo, la máxima prueba de su control. La quietud. Su cuerpo era un arma divina en reposo, su ki estaba tan perfectamente suprimido que incluso Goku, entrenando en la Tierra, no podía detectarlo. Su encuentro con Videl, sin embargo, se convirtió en la grieta en su muro de serenidad. El entrenamiento de la humanidad Videl, impulsada por su orgullo y su instinto de justicia, no dejó en paz a Gohan después de su primer comentario. Demuéstralo, le había desafiado Videl. Si eres tan listo, enséñame a no perder esos 3 milímetros. Gohan aceptó, viendo en Videl una distracción necesaria y un ancla a la vida ordinaria. Su entrenamiento no era de vuelos ni de esferas de energía, era de perfección mecánica. La sombra. Gohan se movía en su forma base con la velocidad del ultra instinto, obligando a Videl a reaccionar a la nada. Ella no podía tocarlo, pero su mente, forzada a la hipervigilancia, comenzó a acelerar el flujo del ki básico. Gohan le enseñó, sin llamarlo ki, a controlar el flujo de energía vital de su cuerpo, corrigiendo la postura, la respiración y el centro de gravedad. Videl, sin saberlo, estaba aprendiendo la base para percibir el ki y, con el tiempo, para volar. En el gimnasio de la escuela, Gohan era el maestro silencioso. Nunca usaba la fuerza, solo la precisión. Bajo su guía, Videl pasó de ser una luchadora talentosa a una maestra de las artes marciales, su mente tan afilada como su voluntad. El romance de los opuestos durante los siguientes 2 años, la relación entre Gohan y Videl floreció, forjada en la disciplina compartida y el contraste de sus personalidades. Videl era la pasión, la justicia impulsiva y la conexión ruidosa con el mundo. Gohan era la calma, la sabiduría eterna y el anhelo silencioso de un hogar. Videl, con su franqueza, lentamente comenzó a derretir el hielo de la soledad forzada de Gohan. Él se reía de sus bromas, la defendía de los bravucones, con movimientos tan rápidos que nadie veía nada, y compartía con ella sus vastos conocimientos de literatura y ciencia. Videl sabía que Gohan era un prodigio, pero nunca sospechó que era el salvador del mundo que su padre, Mr. Satan, falsamente aclamaba ser. Gohan mantenía su secreto con la misma facilidad con la que dominaba el ultra instinto. Era una parte de sí mismo que eligió no exponer. El ritual secreto del control. Aunque Gohan vivía como un humano, el cuerpo forjado por décadas en la habitación del tiempo exigía ser probado. Cada 2 o 3 meses, Gohan se excusaba con Videl, alegando que iba a un retiro de meditación científica. Se teletransportaba a los rincones más distantes del planeta, a los desiertos helados o a las cimas de volcanes inactivos. Allí, lejos de toda vida, liberaba su poder.
El entrenamiento mental. Gohan pasaba días en el estado de Super Saiyajin trascendental, azul, manteniendo la forma, no para luchar, sino para sostener la inmensa energía sin un solo temblor, demostrando a su mente que la inestabilidad de su niñez había desaparecido. La prueba definitiva. Se obligaba a cambiar de la forma base al Ultra Instinto, y de ahí a la forma definitiva, en una cadena de 1000 transiciones por hora, manteniendo la pureza y el control de su ki en cada cambio. Estos retiros eran su manera de purgar la necesidad de la lucha, de confirmar que el Ultimate era un interruptor y no una explosión. La nueva vida y la pequeña furia. Al cabo de 2 años de noviazgo, Gohan y Videl se casaron. Gohan había logrado lo que su madre siempre deseó para él, una vida de amor y conocimiento, anclada en la tierra. Su hogar era modesto, pero lleno de la vitalidad que la habitación del tiempo nunca pudo ofrecer. Y a los 3 años de haber salido del vacío blanco, la calma de Gohan fue interrumpida por la explosión de amor y caos más bienvenida de su vida, el nacimiento de su hija, Pan. Cuando Gohan sostuvo a la bebé, sintió la diminuta, pero inconfundible, firma de un gran poder Saiyajin. Pero a diferencia de su propio poder caótico de niño, la fuerza de Pan estaba envuelta en el amor de Videl y la estabilidad de su hogar. Gohan sonrió, la sonrisa de un padre que ya no temía al poder, sino que lo abrazaba. Su vida como el prodigio exiliado había terminado. Ahora era Gohan, el esposo, el padre y el protector silencioso de la Tierra, un hombre que podía cambiar de una forma humana a un dios sin que nadie se diera cuenta. La paz que había buscado en el aislamiento, finalmente la había encontrado en la conexión. Habían pasado 5 años terrestres desde que Gohan había salido del vacío blanco y 3 desde el nacimiento de su hija. El mundo vivía en una paz insólita, la más larga que la Tierra había conocido, un testamento silencioso a la aniquilación de Majin Buu. Goku y Vegeta, aunque seguían entrenando en un intento fútil por alcanzar el nivel de control que Gohan había exhibido, habían llegado a un acuerdo amargo. El hijo de Kakaroto era inalcanzable. La convocatoria silenciosa una mañana, mientras Goku y Vegeta intercambiaban golpes de Super Saiyajin en un desierto, y Piccolo observaba desde una montaña cercana, los 3 sintieron un ki familiar. No era la fuerza abrumadora del Super Saiyajin 3, ni el caos del Ultra Instinto. Era el ki base de Gohan, ligeramente liberado, pero con la inmensa serenidad de un océano inamovible. Era una invitación, no un desafío. Los 3 se teletransportaron inmediatamente al templo de Kami. Gohan estaba allí, de pie, vestido con su ropa habitual de estudiante, pero con la postura de un monje guerrero. «Gohan», dijo Goku, su voz llena de respeto y una pizca de timidez. «¿Qué sucede? ¿Hay algún peligro?» Gohan se giró, su mirada tranquila cubría a los 3. «No hay peligro. Solo una necesidad de actualización». La lección del equilibrio. Gohan sabía que el orgullo de sus mentores seguía siendo su mayor obstáculo. Necesitaban entender que el poder no era solo ascender, sino integrar. «Sé que mi partida y mi regreso fueron bruscos», comenzó Gohan. «Pero mi encierro era para resolver un problema de nacimiento, la inestabilidad de mi poder. Mi madre deseaba que yo me convirtiera en un erudito, no en un guerrero. Y mi padre y Vegeta solo deseaban que yo me convirtiera en el más fuerte». Gohan tomó una respiración profunda. En el vacío blanco, entendí que no tenía que elegir. El guerrero y el erudito debían ser uno. Durante 20 años en ese lugar, no solo busqué la fuerza, busqué la armonía absoluta. Gohan procedió a demostrarlo. Se mantuvo en su forma base y miró a Goku. «Padre. Por favor, ataca con tu máxima fuerza». Goku dudó. «¿Mi Super Saiyajin 3? La forma que te haga sentir más fuerte», replicó Gohan. Goku, con un grito de concentración, se transformó en Super Saiyajin 3. El templo tembló. El poder del SSJ-3 era un huracán dorado. Gohan solo alzó su mano. En lugar de repeler el ki de Goku, lo neutralizó con un campo de Ultra Instinto / definitivo tan sutil que no se vio ningún aura. El torrente de ki de Goku simplemente se calmó al entrar en contacto con la esfera de control de Gohan. «Tu Super Saiyajin 3, explicó Gohan con calma, es fuerza pura. Gasta energía y es impulsivo. Yo, en mi forma base, estoy ahora en un estado de control total al 100% de mi ki, sin fluctuaciones, sin desgaste». Gohan se giró hacia Vegeta. «Vegeta. Tu rabia te impulsa. Te hace fuerte, pero te ciega ante los detalles. Mi Ultra Instinto no es una técnica, es la ausencia de pensamiento en la batalla. Mi cuerpo actúa sin el error de mi ego». Y finalmente, a Piccolo. Piccolo-san. Su sabiduría fue mi ancla.
Ahora, mi forma definitiva, Ultimate, es la canalización constante de ese potencial sin necesidad de la transformación Saiyajin. He integrado el potencial que ustedes temían, en la calma que ustedes deseaban. El nuevo maestro. Los tres guerreros quedaron en silencio, la evidencia era irrefutable. Gohan ya no era un igual o un desafío, era un maestro. Mi propósito ahora ha cambiado, continuó Gohan, mirando a los tres con una firmeza paternal que era extraña viniendo de su hijo. La Tierra está a salvo, pero el universo no. Mi familia me necesita en casa, por lo que no puedo ser el protector constante. Pero ustedes sí pueden ser los guardianes. Gohan extendió sus manos. Voy a compartir el método. No la fuerza. Voy a enseñarles a acceder a la perfección del control sin las limitaciones de sus formas. El Super Saiyajin y sus derivados son formas de la mente. El Ultra Instinto y la perfección son formas del cuerpo y el espíritu. Goku sonrió, la vieja emoción del entrenamiento regresaba, pero esta vez, con la humildad de ser el alumno. ¿Nos vas a entrenar, Gohan?, preguntó Goku, radiante. Sí, padre, asintió Gohan. Les enseñaré a dejar de luchar y a simplemente ser. La próxima vez que el caos nos visite, seremos un frente unido de control absoluto. El templo de Kami, que había sido testigo de la humillación, ahora se convertía en el salón de clases del nuevo maestro. Gohan, el niño que temían, se había convertido en el único capaz de llevar a los Saiyajin a su verdadera trascendencia. La propuesta de Gohan de convertirse en el maestro del grupo fue un punto de inflexión. El orgullo de Vegeta, inicialmente herido, fue superado por la sed de conocimiento y poder que Gohan representaba. Goku, por su parte, aceptó con la alegría del eterno alumno. Piccolo, ya acostumbrado a las rarezas de su pupilo, asumió el rol de ayudante principal. El nuevo régimen, la disciplina del vacío. El plan de Gohan era simple: usar la habitación del tiempo, pero bajo un nuevo enfoque. Meditación activa y control constante, en lugar de la lucha desenfrenada. Gracias a la aceleración temporal deseada a Shenlong, donde un día terrestre equivalía a 10 años de entrenamiento, Gohan determinó que un solo día en la Tierra, equivalente a 10 años de aislamiento y entrenamiento, sería suficiente para sentar las bases de la maestría. El objetivo del entrenamiento. 1. Goku y Vegeta. Integrar la conciencia del Ultra Instinto, UI, y el Ultra Ego, UE, a sus formas base, erradicando el desperdicio de energía de los Super Saiyajin 3 y 2. 2. Piccolo. Lograr un despertar de potencial similar al de Gohan, fusionando su mente namekiana con su poder latente. El año aislado, 10 años internos, los 4 guerreros entraron en el vacío blanco. El entrenamiento fue brutal, pero silencioso. Gohan no peleaba, él corregía. 1. Goku. La conciencia plateada. Gohan obligó a Goku a pasar años en la meditación, enseñándole a vaciar su mente y a soltar el deseo de ganar. El desafío de Goku siempre fue la falta de control mental. El avance. Al final del aislamiento, Goku logró dominar la clave del Ultra Instinto. El cuerpo se mueve por sí mismo, incluso sin la transformación. Su cabello ya no se erizaba en dorado o azul. Su forma base adquirió el aura plateada del UI, perfectamente suprimida hasta el momento de la necesidad. Había trascendido el SSJ-3, logrando un control total en su estado base. 2. Vegeta. La voluntad perfecta. El entrenamiento de Vegeta fue una confrontación constante con su orgullo. Gohan lo obligó a entender que el Ultra Ego, basado en el daño recibido, era desperdicio de energía. El avance. Vegeta aprendió a usar el Ultra Ego no como una reacción a la furia, sino como un estado de voluntad total. Logró canalizar la energía de la destrucción, Akai, no solo en sus ataques, sino en su defensa. Su forma base emanaba la energía destructiva violeta y negra del Ultra Ego, también perfectamente contenida, lista para liberarse con solo un pensamiento. Había encontrado la forma de ser el guerrero de la destrucción sin la necesidad de la transformación. 3. Piccolo. El despertar orange. El entrenamiento de Piccolo fue el más introspectivo. Gohan le enseñó a Piccolo a buscar la profundidad de su linaje namekiano, el potencial que ni siquiera el gran patriarca pudo desatar. El avance. Piccolo, con la ayuda de la conciencia tranquila de Gohan, logró romper la barrera de su forma. Su piel se tornó de un tono naranja intenso, orange Piccolo, y su fuerza creció hasta rivalizar con los Saiyajin en su estado de Super Saiyajin 3, pero con la mente fría de un namekiano. Había encontrado su propia forma de perfección, una fusión de sabiduría y fuerza bruta. El regreso del poder colectivo. Cuando Gohan abrió la puerta, un día terrestre después, el templo de Kami sintió el ki de 4 dioses.
Goku y Vegeta regresaron a sus familias, ya no agotados por la frustración, sino serenos y poderosos. Podían cambiar de su forma base a sus respectivas formas divinas, con una fluidez instantánea. Piccolo se quedó en el templo, asimilando el nuevo poder. Gohan sonrió. Su misión estaba completa. Había transformado a sus mentores en los guardianes que la Tierra necesitaba. Ahora, él podía regresar a su vida de esposo y padre, sabiendo que la paz, por primera vez, estaba segura en las manos de 4 guerreros que habían trascendido la necesidad de la lucha impulsiva para abrazar la perfección del control. La Tierra disfrutó de una era de calma sin precedentes. Goku y Vegeta, ahora capaces de canalizar poderes divinos en su estado base, se dedicaron a entrenar en la Tierra, buscando la forma de optimizar sus nuevos estados, sin la presión de una amenaza inminente. Piccolo se había retirado a un templo namekiano en un rincón del planeta, profundizando en las habilidades que su nueva forma orange le ofrecía. Gohan, con la mente en paz, disfrutaba plenamente de su vida familiar con Videl y la pequeña Pan. Sin embargo, en el universo de Dragon Ball, la paz nunca es más que un breve preludio a la tormenta. El favor del vidente ciego. Unos meses después de la salida de la habitación del tiempo, Gohan estaba en una misión académica en un antiguo templo en la India, estudiando inscripciones ancestrales. Allí se encontró con un anciano vidente, ciego de nacimiento, pero poseedor de una clarividencia inigualable. El vidente era un ser de ki puro, pacífico, ajeno a los asuntos Saiyajin. El templo del vidente estaba en ruinas, y Gohan, con su perfecta discreción, usó su fuerza controlada para restaurar la estructura en cuestión de minutos, sin que nadie lo notara. El vidente, sintiendo la inmensidad de la calma y el poder del benefactor, se giró hacia Gohan, sus ojos nublados fijos en el vacío. Has restaurado el equilibrio de este lugar, joven erudito. Tu aura es la de un torrente contenido. Acepta este conocimiento a cambio de la bondad de tu corazón, dijo el vidente, extendiendo una mano temblorosa. El vidente no predijo una amenaza terrestre, sino un evento cósmico que chocaría contra la Tierra, la llegada de la divinidad. El tiempo se agota, susurró el vidente, su voz resonando con una verdad inevitable. Tu planeta ha alcanzado un nivel de poder que ha perturbado los planos superiores. Dentro de un año, el equilibrio del séptimo universo será inspeccionado por una fuerza superior. Llegará el dios de la destrucción, Bills, y su maestro. Él no es una fuerza maligna, joven Gohan. Él es el orden. Y si encuentra tu planeta indigno o a sus protectores demasiado arrogantes, simplemente lo borrará. Prepárense para la prueba de vuestra existencia. La convocatoria urgente. Gohan, con la calma que había cultivado durante su exilio, no dudó. El vidente no había hablado de ti, sino de orden cósmico. El riesgo era existencial. Utilizando la telepatía que había perfeccionado en la habitación del tiempo, una habilidad namekiana que Piccolo le había ayudado a integrar, Gohan convocó a los 3 guerreros a la casa de su padre. Goku, Vegeta y Piccolo se materializaron en la sala de estar de Milk. La seriedad en el rostro de Gohan era inconfundible. Hay una nueva amenaza, anunció Gohan, sin rodeos. Pero no es algo que podamos derrotar con un Kamehameha o un final flash. Explicó la profecía del vidente, la inminente llegada de Bills. La reacción fue inmediata. Goku se encendió con emoción. Un dios. Vegeta, esto es increíble. Un nivel de entrenamiento completamente nuevo. Vegeta, su rostro se contorsionó en terror puro. No inventes, Gohan. Bills, él es real. Mi padre me hablaba de leyendas de un ser que borraba planetas por una comida mal cocinada. Si ese ser llega aquí y detecta nuestro ki divino, nos aniquilará solo para mantener el equilibrio. La estrategia definitiva. Gohan asintió, reconociendo la validez del miedo de Vegeta. Vegeta tiene razón. Nuestro poder, aunque controlado, es un faro. Debemos hacer 2 cosas en el año que nos queda. 1. La ocultación perfecta. Gohan les ordenó llevar el control de su ki al siguiente nivel, a un estado en el que su presencia fuera indistinguible de la de un terrícola. Debían dominar el arte de la neutralidad cósmica. 2. El plan de contingencia. Necesitaban un guerrero que, sin importar lo fuerte que fueran, pudiera enfrentarse a Bills sin que el dios viera una amenaza existencial. La Tierra necesitaba un campeón que pudiera ganar tiempo y demostrar humildad. Gohan se giró hacia Goku, con un plan ya delineado en su mente forjada en años de meditación. Padre. En el universo, tú eres conocido por tu pasión por la pelea, no por tu control. Si Bills ve el poder que tienes ahora, lo interpretará como arrogancia. Gohan sonrió, y su plan se reveló. Necesitas reducir tu poder.
Debes presentarte ante Bills no como un dios, sino como el campeón del planeta, con el poder que él espera. El Super Saiyajin God. No es tu forma más fuerte, pero es la única que Bills reconocerá como un reto aceptable y no como una rebelión. Goku, el eterno guerrero, aceptó el desafío. El año de preparación sería una carrera contra el tiempo, no para volverse más fuerte, sino para volverse perfectamente controlados y estratégicamente débiles ante los ojos de un dios.